Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar de la nanotecnología en la energía. Para muchos expertos es necesario realizar cambios en el sector energético, no solo para incorporar las energías renovables, sino para buscar mejorar la eficiencia de estas. La nanotecnología lo hace mediante la miniaturización y el uso de partículas ultrapequeñas. El crecimiento de la población y aumento anual de consumo per cápita de energía han derivado en daños al medio ambiente. A ello va también la finitud de los hidrocarburos, ya que es actualmente nuestra fuente principal de energía eléctrica. Por esto, muchas investigaciones se han realizado en torno a la producción de energía eléctrica con fuentes alternativas. A continuación, les hablaremos de los tres pilares fundamentales de la energía eléctrica, como lo son la recolección, el transporte y el almacenamiento. La recolección es fundamental ya que la nanotecnología puede mejorar el rendimiento de los materiales fotovoltaicos. Estos dispositivos son utilizados en la recolección de la energía solar. Segundo, el transporte. Cerca del 10% de la energía eléctrica se pierde en las redes de distribución. Y tercero, el almacenamiento. Para las centrales renovables siempre ha sido un gran desafío el almacenamiento de la energía para los momentos en el que el recurso principal no se encuentra disponible. Hidrógeno. El hidrógeno es una fuente de energía limpia que podría utilizarse en lugar del carbón o el petróleo en sectores como la automoción, pero los métodos convencionales que se utilizan para la producción de hidrógeno son altamente contaminantes. Actualmente se están investigando nuevas formas de producir hidrógeno de una manera más limpia. Es por ello que se está prestando especial atención a la fotocatálisis para separar el oxígeno y el hidrógeno del agua. Obtención de hidrógeno de manera tradicional. El hidrógeno solar se produce impulsando la electrólisis del agua con células fotoelectroquímicas mediante división fotobiológica del agua o mediante procesos solares térmicos. También requiere grandes cantidades de energía, generalmente una combinación de calor y energía eléctrica. Las células solares son actualmente muy caras para la generación de hidrógeno. Una limitación adicional es que la mayoría de los materiales de células solares, tales como silicio y telurio de cadmio, son inestables en soluciones acuosas. Obtención de hidrógeno con nanotecnología. Mediante el uso de nanomateriales semiconductores, podremos obtener hidrógeno de una forma barata y escalable a nivel industrial. Investigadores de Northeastern University y NIST descubrieron que los nanotubos de dióxido de titanio tienen una actividad fotocatalítica extremadamente buena, mucho más de lo que debería esperarse de un simple aumento del área superficial disponible en comparación con las nanopartículas. Se descubrió que la causa era una cantidad muy pequeña de iones de potasio en la superficie de los nanotubos, dejada accidentalmente por el proceso de fabricación. La recolección de energía es el proceso por el cual la energía derivada de fuentes externas, como por ejemplo la energía solar, es capturada y luego almacenada. En el caso de la nanotecnología, esta se almacena en células solares. Las células solares. Los materiales nanoestructurados atrajeron una gran atención debido a su capacidad única para manipular luz y controlar el flujo de la energía casi a nivel atómico. Una célula solar es un dispositivo capaz de convertir esta energía proveniente de la radiación solar en energía eléctrica. Para entender el impacto que tiene la nanotecnología en las células solares es necesario entender cómo funcionaban sin la nanotecnología. En las actuales células fotovoltaicas comerciales de silicio, la eficiencia oscila entre un 15 y un 20%. Esta eficiencia suele darse en términos de la relación entre la energía que llega del sol a la celda y la que se entrega en forma de energía eléctrica, según la tecnología elegida y el fabricante. Su coste energético, es decir, el tiempo que deberían funcionar para devolver la energía empleada en la fabricación de un módulo completo, es actualmente inferior a un año y su tiempo de vida útil garantizado supera los 25. La nanotecnología busca aumentar dicha eficiencia. Las células solares de tercera generación son un grupo de tecnologías recientes que pretenden competir con la eficiencia del costo de las células comerciales de silicio. Se puede sobrepasar el límite teórico de eficiencia de conversión de energía solar para un solo material que fue calculado en 1961 por Shockley y Kersey.
Una célula fotovoltaica de múltiples uniones es una célula solar con múltiples uniones PN de diferentes materiales semiconductores. Cada unión PN de cada material produce corriente eléctrica en respuesta a una longitud de onda diferente. Una célula simple produce corriente eléctrica de una sola longitud de onda en el espectro de la luz solar. Una célula solar de celda de múltiples uniones producirá una corriente eléctrica en múltiples longitudes de onda de luz, lo que aumenta la eficiencia de conversión de energía de luz solar a energía eléctrica. Las células multiunión funcionan ópticamente con concentraciones del orden de 500 soles, lo que permite que el tamaño de los chips sea muy pequeño, 2,5 por 2,5 milímetros, y que por tanto el alto coste de los materiales y su fabricación quede más compensado. Asimismo, sus pequeñas dimensiones también implican una reducción notable en el coste de instalación, sistemas de seguimiento, concentración óptica y mantenimiento, que en última instancia definen la viabilidad económica de cualquier opción energética. De acuerdo con el profesor de investigación del Instituto de Microelectrónica de Madrid y fundador de un grupo pionero en el mundo en la tecnología de epitaxia de gases moleculares, MBE, Fernando Briones, las células monolíticas multiunión, desarrolladas inicialmente para el espacio y fabricadas por epitaxia de semiconductores, han alcanzado ya este año un rendimiento récord de 43,5% en la empresa Solar Junction en California. Esta opción puede ser pronto muy efectiva para la generación eléctrica del tipo industrial conectada a la red, particularmente en áreas desérticas con fuente y radiación solar directa del sur de la península. Esto nos hace preguntarnos qué pasa con las zonas geográficas de nubosidad, qué tipos de células solares deben ser utilizadas en este tipo de zonas. Es recomendado utilizar zonas de bajo coste que mantengan un rendimiento mínimo por encima del 10%. Para ello son ideales las tecnologías de película delgada en materiales como silicio nanocristalino y amorfo o los semiconductores orgánicos. Estas células pueden fabricarse como recubrimiento semitransparente sobre las ventanas de los edificios y en caso de las células de material orgánico se podrán imprimir sobre plásticos flexibles tales como los que utilizan en los invernaderos. Muchos de los materiales fotovoltaicos se fabrican con métodos de depósito diferentes en una variedad de sustratos. Las células solares de película delgada se clasifican según el material fotovoltaico utilizado en células solares de silicio amorfo, telururo de cadmio, seleinuro de galio de indio y de cobre. Las células solares de silicio amorfo son aquellas que han sido desarrolladas desde la primera generación. Tienen un inconveniente y es su bajo rendimiento debido al envejecimiento de las células por la inducción de la radiación. En las células solares de telururo de cadmio, el tiempo de recuperación de la energía es de menos de un año y permite reducciones de carbono más rápido sin déficit de energía a corto plazo. El problema de este tipo de célula solar radica en la toxicidad producida por el cadmio. La unión de cadmio-telururo no es tóxica y es muy estable. Las células de seleniuro de galio, de indio y cobre actualmente son las células más desarrolladas del CIS. Las células CIS, a diferencia de las de silicio amorfo, no están sujetas al envejecimiento por luz inducida. Un desarrollo previsible para este tipo de células es la sustitución de la capa amortiguadora de CDS por enlaces libres de cadmio. Entre los desarrollos más recientes de la última generación de la tecnología se encuentran las células solares sensibilizadas con colorantes DSSC, las celdas solares orgánicas e híbridas y las basadas en materiales que generan múltiples pares electrón-hueco. Aproximadamente desde el año 1991 hasta el presente se desarrollan células solares denominadas también celdas fotoelectroquímicas debido a las relaciones que ocurren en su interior cuando el Sol actúa entre ellas. Entre los avances más destacados de la tercera generación de las celdas DSS se encuentran dispositivos que están inspirados en las plantas. La única desventaja que se tiene en este tipo de célula es que los compuestos son muy escasos y costosos. Con base en esto, actualmente se han desarrollado algunos estudios para obtener tintes provenientes de hojas, tallos y flores y frutos de las plantas, los cuales proporcionan una gran cantidad de gamas de color y buena absorción de la radiación solar. Transporte. El transporte es importante ya que cerca del 10% de la energía eléctrica generada se pierde en esta. Hoy les hablaré de dos tipos de cable. Un cable sin nanotecnología como es el cable de alta tensión y un cable con nanotecnología como es el cable superconductor
YBCO con recubrimiento en CBD. El cable de alta tensión es un cable de uso rudo, con conductores de cobre y reforzamiento de acero. Este cable es muy económico y por ende su producción es industrializada. Cable superconductor YBCO con recubrimiento en CBD. Este cable tiene una estructura de óxido de itrio, bario y cobre y es considerado un cable superconductor de alta temperatura, ya que es capaz de soportar más de 500 amperios por centímetro a 77 Kelvin y 1000 amperios por centímetro a 30 Kelvin, debajo de un alto campo magnético. Las ventajas de los cables de superconducción sobre el cobre y aluminio incluyen densidades de corriente más altas y disipación de potencia cero. Y sus desventajas son el costo de refrigeración, ya que los cables superconductores requieren frecuentemente criógenos como el helio líquido o nitrógeno líquido. Una de sus desventajas también es el costo de producción, ya que algunos de los materiales son muy costosos al igual que los métodos para su elaboración. Por esto, estos cables hasta ahora están entrando en el mercado y son usados como en equipos médicos y científicos. Almacenamiento de energía. En el almacenamiento de energía encontramos varias opciones, tales como las baterías, el hidrógeno y la acumulación por bombeo. Iniciaremos hablando de las baterías, que se denominan baterías de flujo al momento de aplicarles la nanotecnología. Esto se hace con el fin de disminuir los costos de las baterías. Lo que se ha propuesto es utilizar líquidos que contengan una red de partículas fluctuantes a nanoescala, ya que las baterías convencionales son demasiado costosas para almacenar muchas horas de electricidad de las grandes centrales solares y eólicas, pero las nanopartículas en red podrían dar lugar a un nuevo tipo de batería. En el caso de las baterías convencionales, los materiales que almacenan la energía y el equipo necesario para introducir y extraer la electricidad en ellas se empaquetan en un único contenedor. En las baterías de flujo, los materiales que almacenan la energía son líquidos que se pueden guardar en grandes tanques y bombearse a un dispositivo relativamente pequeño que bien extrae la energía y recarga el líquido. Como sabemos, las baterías tradicionales consisten en dos electrodos capaces de intercambiar cargas eléctricas positivas y negativas a través de una interfase que se suele llamar electrolito, y si se conectan los dos electrodos con un cable, se producirá una corriente eléctrica. Las baterías de flujo generan energía a través del bombeo de los líquidos que se encuentran en los tanques externos a una pila central. En los tanques hay una solución con electrolitos líquidos, que son los elementos que almacenan la electricidad, y para generar la energía se bombean los electrolitos de los tanques hasta la pila, donde una reacción electroquímica producirá la electricidad. Hace tiempo que se usan nanopartículas en las baterías convencionales con electrodos sólidos. La diferencia es que este nuevo desarrollo logra una red de nanopartículas en un líquido a la vez que se mantienen las conexiones eléctricas incluso mientras el líquido fluye. Y en el caso de las baterías tradicionales, la electricidad solo se extrae de la parte de los materiales que entra en contacto directo con una placa de metal. En cambio, una red de nanopartículas crea caminos para que la electricidad fluya por todo el líquido. De esta forma se puede extraer de 5 a 6 veces más energía de una batería de flujo. Aumentar la capacidad de almacenamiento de energía de una batería de flujo es fácil y económico, basta con construir tanques más grandes. Sin embargo, los materiales que se usan para fabricar las baterías de flujo en la actualidad son relativamente caros, en especial el vanadio. Sin embargo, un grupo de investigadores del Pacific Northwest National Laboratory en Estados Unidos ha desarrollado una nueva tecnología que permitirá reducir alrededor de un 60% el costo de las baterías de flujo. Este ahorro en el precio de las baterías de flujo es posible gracias a los materiales activos, que en el diseño de estos científicos se basan en moléculas orgánicas de bajo costo, mientras que habitualmente se utilizan metales. Para probar el nuevo diseño de su sistema de almacenamiento de energía, los investigadores crearon una pequeña batería de 600 milivatios en el laboratorio. Comprobaron que su rendimiento óptimo fue entre 40 y 50 miliamperios por centímetro cuadrado y pudieron ver que su vida útil superaba los 100 ciclos de carga. En cuanto al hidrógeno, este supone una fuente alternativa de energía, pero uno de los problemas que hay que solucionar antes de que se logre la versatilidad de otras fuentes de combustible como el petróleo es cómo almacenarlo, ya que es necesario almacenar gas hidrógeno de alta presión en tanques con paredes muy gruesas. Lo que se pretende es encontrar materiales que podrían actuar como esponjas que absorben el hidrógeno y lo retienen hasta que vaya a ser utilizado. Un equipo de científicos de las universidades de Newcastle y Liverpool
han descubierto una nueva clase de materiales que logran esto a nivel molecular. Los materiales creados por el equipo se componen de largas cadenas de carbón unidas por átomos metálicos. Al cristalizarse, estas moléculas forman cavidades que miden menos de 1 nanómetro y que son conectados por ventanas que son todavía más pequeñas que una molécula de hidrógeno. Mientras se llenan estas cavidades, el hidrógeno cabe por las ventanas porque las cadenas de carbón son flexibles, pero una vez llenas las cavidades, las cadenas pierden su flexibilidad, cerrando así las ventanas. Consecuentemente, se puede cargar el material de gas hidrógeno de alta presión y cuando los niveles de presión se disminuyan, se forma una especie de cierre hermético de tamaño molecular. A pesar de que de momento los materiales creados por este equipo de científicos no tengan suficiente capacidad para la mayoría de aplicaciones que utilizan células de combustible, su trabajo supone un nuevo enfoque para el problema, y su nanoesponja podría llegar a tener un papel clave en los sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Por último, la acumulación por bombeo es la forma de almacenamiento con la mayor capacidad instalada en todo el mundo. Se trata de una tecnología usada por las centrales hidroeléctricas que permite acumular energía durante varias horas. Nanolabs, una compañía especializada en nanotecnología, ha colaborado en varios proyectos sobre la recuperación del nivel de agua eliminando las islas de lodos. El resultado de aplicar la nanotecnología permite limpiar balsas de agua con lodo sedimentado de una manera más económica y respetuosa con el medio ambiente. En este campo, la tecnología SAR, desarrollada por Nanolabs para la limpieza de aguas, actúa físicamente sobre el agua emitiendo un quantum que interactúa con los puentes de hidrógeno, y como consecuencia se reduce el tamaño de los grupos de moléculas, lo que provoca una mejora en la capacidad de penetración del agua en los lodos, rehidratándolos. Gracias a esta aplicación de esta tecnología se consigue la eliminación total del lodo acumulado, mejorando la circulación del agua, y además los trabajos se realizan en un plazo reducido de tiempo, con lo que esta técnica supone no solo un ahorro en costes de limpieza, sino también en tiempo de ejecución.